estamos viendo acerca de Judas, San Judas, epístola o carta de San Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Hoy vamos a mirar el mensaje número 6, es decir, ya llevamos 5 mensajes atrás. Mensaje número 6 vamos a ver en esta oportunidad, y voy a leer, vamos a ver los versículos 8 hasta el 11, del 8 hasta el 11, y voy a leer estos versículos y vamos a tratar este tema. Se llama características de los falsos maestros o los falsos hermanos. Características de los falsos maestros o de los falsos hermanos, dado que, o lo vamos a ver ahora en el versículo 4, nos habla de gente que no es verdadera. Muchos creen que se refiere a maestros, o puede ser hermanos también. Dice así, versículos 8 al 11, vamos a tomar dos jueves para ver estos versículos. Vamos a ver la primera parte, pero ya veremos, ya que hay varias características allí. Entonces dice así Judas 1, versículo 8 hasta el 11. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces comenzamos a ver una serie de características de estos falsos. Quiero leer la palabra de Dios para todos, esos mismos versículos, para irnos identificando. Dice así, palabra de Dios para todos, esta versión: no obstante, estos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad e insultan a los seres espirituales superiores. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a insultar al diablo, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Pero estos critican lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse, como si fueran animales que actúan por instinto. Pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín. Por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balaán, y hablan contra la autoridad y son destruidos, como le pasó a Coré. Después de que Judas nos describe a los falsos en el versículo 4, y bueno que lo miremos otra vez. Esta es la descripción que da de los falsos: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, y aquí los describe: son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que son hombres que entraron pero son impíos, y al convertir en libertinaje la gracia puede ser que sean maestros. La mayoría de los comentaristas creen que sean maestros, pero también pueden ser hermanos dentro de la comunidad. Entonces, después de que él describe a esto, luego veamos 8 días que nos da 3 ejemplos de incredulidad: Israel, los ángeles y la ciudad de Sodoma y Gomorra. Como leemos el versículo 5, para poder entrar allá, versículo 5: más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, e Israel incrédulo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No guardaron su dignidad o su autoridad. Y estas ciudades pervertidas, como Sodoma y Gomorra,
y las ciudades vanas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado, vivido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Después de que él entonces nos describe y nos da los ejemplos, quién es un falso, y luego nos describe ejemplos de personas que fueron falsas, como aquellos israelitas que se quedaron en el desierto, como aquellos ángeles que se rebelaron contra la autoridad de Dios, o como estas ciudades de Sodoma y Gomorra que en su conducta moral se rebelaron contra Dios. Entonces ahora nos va a dar características de estos falsos, y creo que hay 8 características, o por lo menos las primeras 8 características que podemos ver, y hoy vamos a mirar las primeras 4. La primera característica que encontramos es que los llama soñadores. Son soñadores. Mire lo que dice el versículo 8: no obstante, de la misma manera también estos soñadores. Es decir, y aquí va a comenzar a hacer algo bien interesante, porque él va a tomar a estas personas y las va a identificar con lo que ya vimos, es decir, con el Israel incrédulo, con los ángeles que se rebelaron y con la ciudad inmoral, pero lo va a hacer de atrás hacia adelante. Eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Pero dice entonces, no obstante, de la misma manera también estos, de la misma manera también estos. ¿Cuáles son estos? Pues los que nombró en el versículo 4, hombres que han entrado y que están dentro de la congregación, pero que son falsos. Entonces, al igual que como veamos hace 8 días, al igual que el Israel incrédulo, al igual que los ángeles que pecaron, y al igual que Sodoma y Gomorra, estos también tienen ciertas características, y la primera es que los llama soñadores. Estos soñadores. Entonces, un soñador cree cosas que solo están en su mente y que es imposible que sucedan. Más o menos es la idea de un soñador. Cree que sucederá todo lo que piensa, aunque son cosas irreales. Aquí no está hablando de gente que tiene una visión, un proyecto de vida. Aquí está hablando de soñadores, y nos vamos a dar cuenta ahora por la escritura quiénes son. Son falsos, obviamente. El comentarista Keistimaker dice lo siguiente, llamando a estos soñadores. Dice: Judas llama a estos inicuos soñadores. Este término puede significar o que sean místicos que pretendían tener acceso a revelaciones sobrenaturales, o que como consecuencia de su inmoralidad sexual, esta gente pasaba su tiempo en vanos ensueños eróticos. Y obviamente tiene que ver, obviamente, como lo vamos a ver ahora, luego con el área sexual, pero también tiene que ver con personas que creían que recibían revelaciones, en este caso de espíritus, y que entonces por eso lo llama soñadores. Otros describen que estos soñadores son hombres que viven vidas inmorales y que siguen sus propios malos deseos o sueños. Entonces aquí ya se ve una concupiscencia, un mal deseo que los quieren seguir como sueños. Ahora, el pastor John MacArthur dice que son falsos visionarios, y entonces aquí vamos a la escritura para mirar cómo estos falsos visionarios, como dice el pastor John MacArthur, ellos sueñan falacias, y la Biblia los determina ya como falsos. Mire Deuteronomio capítulo 13, porque la Biblia ya comenzaba a hablar de estos soñadores. Y Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, vamos a leer hasta el 5. Entonces aquí dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, mire, oh soñador de sueños. Ahí está, oh soñador. Son soñadores, dice Judas. Se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y anunciare señal o prodigios, y se cumpliese la señal o prodigio que él te anunciare, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Es decir, estos soñadores dicen el sueño o la visión que recibieron supuestamente y se cumple. Es decir, dicen una profecía y esa profecía se cumple, es verdadera, pero esa profecía va en contra de lo que Dios había establecido. Ese es el detalle. Entonces dice aquí Moisés, Dios por medio de Moisés: no dará oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz,
y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieres, y así quitarás el mal de en medio de ti. Note, ese falso profeta que es un soñador de sueños, porque supuestamente recibió una visión de Dios, un sueño de Dios, pero va en contra de la palabra, va en contra de lo que Dios ha establecido, es un falso. Es como saber que una persona es falsa, hermano, porque va en contra de la palabra de Dios. Y por eso tenemos otra vez que volver a la palabra de Dios, conocerla. Ahora, Dios por medio del profeta Jeremías también lo había dicho. Vamos a ir a Jeremías 23, versículo 25, voy a leer hasta el 32. Jeremías 23, versículo 25. Dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, y aquí está, mire, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Es decir, el soñé es el engaño del corazón. ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, mire la comparación que va a hacer, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. El que tiene un sueño es pura paja que se va a quemar, pero mi palabra, dice, es trigo que alimenta. Más o menos es la idea. Versículo 29: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, con estas dos referencias, y obviamente hay muchas, pero tenemos suficiente para comprender que la primera característica de estos falsos es que ellos pretenden tener una revelación extrabíblica. Y la Biblia los llama, son soñadores. Por eso aquí dice la Escritura: no obstante, de la misma manera también estos soñadores. ¿Cuál es la primera característica? Dice: yo soñé, yo tuve una revelación, Dios me habló, todo extrabíblico, no acorde a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, para evitar esto de que yo soñé, y como decía el domingo, porque algunos dicen, no, pero sí, Dios sigue hablando, y es cuestión de mirar la profecía y someterla a la Escritura. Si el profeta habla una palabra de parte de Dios, y luego yo voy a la Escritura y está acorde a la palabra de Dios, recibamos la palabra del profeta. Pero entonces todos los reformadores han dicho, si ese profeta dice acorde a la palabra de Dios, pues no lo necesitamos, porque ya está la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es mejor de antemano decir, no necesitamos profetas, no necesitamos soñadores, necesitamos solamente la Escritura. Nosotros nos declaramos como sola Escritura, y cuando hablamos de sola Escritura, una parte de la sola Escritura es que no necesitamos soñadores, no necesitamos mensajes extrabíblicos. Por eso cada reunión aquí lo que se hace es coger verso a verso, y así estamos recibiendo la bendita palabra de Dios como está escrito. La segunda característica entonces son mancilladores de la carne. Mire, leamos otra vez el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Mancillan la carne. Entonces ahí tenemos que entrar a mirar qué es la palabra mancillar. La carne ahí es el cuerpo. Entonces la palabra mancilla significa mancha moral,
¿Tiene que ver con contamina o tiene que ver con una deshonra? Por lo menos las tres. Mancilla significa una mancha moral, una contaminación, en este caso en el cuerpo, una mancha en el cuerpo, o una deshonra también en la parte moral. Todos tienen que ver con la palabra mancilla. En otras palabras sería contaminar su carne o contaminar su cuerpo. Entonces otra característica de estos falsos es que ellos tienen deseos o apetitos descontrolados de una manera sexual, por la sexualidad. Y aquí es donde comenzamos a ver y esto tiene que ver con el versículo número 7, como veíamos la vez pasada, y ahí comienza a devolverse. Cuando dice que estos mancillan la carne, está apuntando al versículo número 7 que decimos, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, a sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces, una característica de los falsos hermanos es que ellos son inmorales, porque no tienen control en su carne, deshonran sus cuerpos con sus deseos sexuales, sus apetitos sexuales, mancillan, es decir, hay una mancha moral en sus vidas, hay una contaminación. Y usted dirá, pero ¿por qué? Mire, es sencillo, y esto va acorde. Si ellos no son regenerados, parte de lo que dice el versículo 4 es que estas personas son impías, que la gracia la vuelven libertina. Y como dice Gálatas también, y también lo dice Efesios, no vamos a ir allá, pero una de las cosas que ellos hacen es que abusan de la gracia. Ya somos salvos, ya somos justificados, entonces podemos vivir como se nos dé la gana, es decir, no importa la vida moral, ya para qué me santifico si el Señor ya hizo todo por mí. Pero esa es una característica de una persona que no es regenerada, de una persona que no ha nacido de nuevo. Porque la persona que ha nacido de nuevo, lo hemos dicho acá, no quiere decir que no vaya a fallar, pero ella tiene un control sobre su propia carne. La Biblia registra que por medio del Espíritu nosotros podemos mortificar nuestro pecado, mortificar nuestros deseos, tenemos el poder para hacerlo. Pero estas personas que mancillan la carne, que son falsos, no tienen el poder para mortificar su pecado. Entonces, obviamente van a terminar en delitos morales de esta índole, pecados morales de esta índole. Se entregan entonces a pecados sexuales que son comparados con Sodoma y Gomorra, y esto contamina la tierra. Miren lo que dice Levítico 18. Vamos a leer Levítico capítulo 18, versículo 20. Voy a leer hasta el 24. Levítico 18. Usted puede leer todo Levítico 18 y ahí dice actos de inmoralidad prohibida, o sea, cómo Dios prohíbe, y entre esos vamos a mirar aquí, dice el versículo 20, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella, esto es mancilla, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, el dios Moloc. No contaminaréis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación, ¿ve? Ahí está la homosexualidad. No te echarás con varón como con mujer, o no te echarás con hombre como con mujer, pudiéramos decirlo de esa manera también. Y va y viene las dos. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Aquí sería deshonrando o contaminándose. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Ahora el Señor saca las naciones precisamente de donde va a ir Israel para limpiar, porque todas estas naciones son naciones que contaminan con sus actos sexuales la tierra, más o menos es la idea. Y como ya lo hemos visto, pero hay que volver a Romanos 1, versículo 26, lo veamos hace 8 días, pero ahí también está otra vez lo que es el amancillar. Por eso en Hebreos, y lo vamos a ver después, dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Cuando dice el lecho sin mancilla, es decir, cada matrimonio
debe ser puro, no debe permitir actos sexuales ilícitos. Y hermano, un acto sexual ilícito, una manera de amancillar el matrimonio, es viendo pornografía. Esa es una manera de hacerlo. No solamente es teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino también viendo pornografía, y yo diría teniendo también bueno, cualquier cosa que no cabe dentro, como la masturbación. Yo creo también eso es un pecado delante de Dios. En una parte de la escritura vemos que Dios permita eso, porque no hay una persona que se pueda masturbar, sea hombre o mujer, si no tiene pensamientos de inmoralidad, de un video o una imagen que trae acá, y eso todo es parte de amancillar. Entonces el sexo debe ser puro y solamente en el matrimonio, con ideas del matrimonio, de la pareja, y no terceros. Romanos 1:26 lo hemos visto, pero mire lo que dice hasta el versículo 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, o sea, los incrédulos, los impíos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, este es el punto, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, cuando un hombre se sale del conducto regular de Dios, Dios lo suelta a sus pasiones. Por eso este mundo está como está, porque Dios no está, ellos no se han sometido al control de Dios para que controle sus vidas y si las cambie, sino que viven como el mundo y como le dictamina su propia concupiscencia en inmoralidades. Y por eso, hermanos, es impresionante lo que está pasando, porque lo que decía el presidente me llamó la atención. No vaya a ser que por la decisión de la Corte Suprema del aborto, aprobar el aborto o despenalizar el aborto, mejor, se vaya a convertir entonces el aborto en un método anticonceptivo. Bueno, ya existe eso, pero ahora queda con mayor libertad. Y eso es impresionante, porque ahora ya no importa, ya no me cuido, ya no hay nada que hacer, quedé en embarazo, no hay problema, abortemos. Impresionante, ¿no? O sea, todo esto es obviamente por el pecado, por el hombre estar fuera, pero tiene que ver entonces con estos, los que permiten esto obviamente son falsos. Volviendo a Judas otra vez, entonces estamos mirando las características. Ya vimos la primera, son soñadores. Número 2, mancillan la carne. Número 3, rechazan la autoridad. Mire, versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad. Otra característica es que ellos rechazan la autoridad, es decir, hay una rebelión contra la autoridad. Y hay quienes creen que tiene que ver con el versículo 4, la última parte, porque el versículo 4 dice que estos hombres impíos que han entrado a la iglesia encubiertamente, son impíos que convierten en libertinaje a la gracia de nuestro Dios y niegan. La palabra negar aquí es rechazar, y niegan a Dios, el único soberano de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ellos tienen una rebelión contra Jesucristo, ellos no aceptan la autoridad de Jesucristo. Se cree que aquí se habla de la autoridad de Jesucristo, rechazan la autoridad. ¿Y con quién los está comparando? Obviamente con los ángeles en rebelión. Versículo 6, lo habíamos visto hace 8 días. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es decir, se rebelaron, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones para el gran día. Es decir, estas personas, además de ser soñadores, además de amancillar la carne, es decir, tener deleite en su carne, pecados sexuales, rechazan la autoridad, rechazan una autoridad encima de ellos, rechazan la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué la gente rechaza a Jesucristo? ¿Por qué la gente rechaza el Evangelio? O por ahí, ¿por qué rechazan la palabra de Dios? Porque no quieren tener encima de ellos una autoridad a quien rendirle cuentas. Ellos quieren ser libres.
pero no libres, sino también libertinos. En otras palabras, ellos quieren hacer, como dicen por ahí, lo que les pega la gana. Creo que los mexicanos los que dicen así, lo que le pega la gana, lo que le pega la regalada gana. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, toda persona que rechaza la autoridad, ¿por qué lo hace? Y hoy día estamos, déjeme que yo quiero ser libre. ¿Por qué nuestros hijos se quieren ir de la casa? ¿O por qué se van mejor de la casa? Porque no quieren tener un papá. Ya mi papá suficiente que me regañó y estuve sujeto a él 18 años, ya crecí, ya me eduqué, ya me voy a vivir aparte porque yo no quiero tener nadie que me esté controlando la llegada ni la salida, ni con quién ando, ¿o no? Así es. ¿Y por qué no me someto a una iglesia o a un pastor? No, porque yo no quiero que me estén controlando, que me estén diciendo. ¿Y por qué busco una iglesia grande? Muchos hacen así, porque yo puedo entrar y puedo salir y no se dan cuenta. ¿Y por qué no leo la Biblia y no quiero conocer doctrina? Porque no quiero comprometerme. Porque si comienzo a estudiar me doy cuenta que eso es, tengo yo que rendirme y no, más bien yo me quedo quieto. ¿Y por qué no quiero conocer más? Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, no quiero ser responsable. Hay muchas maneras de rechazar la autoridad, pero estos falsos lo hacen. Rechazan la autoridad. Ahora, el apóstol Pedro también habló, vamos a ir a Segunda de Pedro 2:10, la primera parte, y como le dije, vamos a estar muy con Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10, la primera parte: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y aquí es más claro, porque el señorío aquí es de la autoridad que se le dio a Jesucristo. Desprecian el señorío del Señor Jesucristo. Características de los falsos profetas: desprecian la autoridad, desprecian el señorío, y por eso si están dentro de una congregación y hay un pastor ahí, pues ellos se van a levantar contra el pastor. Y si ellos son los pastores, pues van a ser independientes. Bueno, no porque seamos independientes nosotros nos sometemos tenemos por lo menos, y eso me ayudó a mí mucho, tener la Confesión de Fe Bautista de Londres, porque nosotros nos sometemos a esa confesión de fe y de alguna manera nos ayuda a no traer doctrinas fuera, sino lo que está allí condensado. Es una manera entonces de someternos a las iglesias bautistas reformadas. Pero estos no. Estos, si son independientes, pues son independientes porque no quieren someterse a ninguna autoridad y quieren hacer lo que quieren. Y esos son los falsos. Número 4, ahí también, en el mismo versículo 8, y no salimos del versículo 8, dice: no obstante, de la misma manera también estos, número 1, son soñadores, número 2, mancillan la carne, número 3, rechazan la autoridad, pero número 4, blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman de las potestades superiores. Entonces, lo otro que habla acá es que hay una blasfemia de las potestades superiores. Entonces, aquí, cuando hablamos de blasfemia, es insultar a los seres celestiales, insultar a los seres celestiales acá, y la mayoría de los comentaristas creen aquí que se refiere a los ángeles, porque están más cerca del Señor. No temen decir nada contra ellos. Volviendo a segunda de Pedro 2:10, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10, pero la última parte que no leímos ahorita dice así: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hablando de los mismos falsos, no temen decir mal de las potestades superiores. Es una característica, es que ellos se levantan contra las autoridades superiores, y aquí pues entendemos que son los ángeles. Por eso lo está comparando inclusive con la incredulidad de los israelitas en el versículo 5, que ya habíamos visto. Dice el versículo 5: mas quiero recordar, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ahora, cuando dice que destruyó a los que no creyeron, nosotros entendemos, y en hebreo lo vimos, qué fue lo que pasó. Se rebelaban contra Moisés como autoridad, se rebelaban contra Aarón como autoridad, y más adelante vamos a ver el ejemplo de Coré.
Pero entonces es rebelarse contra las autoridades superiores, los ángeles, pero también autoridades que Dios haya colocado para guiarles, para dirigirles. Bueno, aquí hay un punto interesante, y es que ya no solamente, y volviendo a Judas acá, en el versículo 9 nos va a aclarar de esas autoridades. Miren lo que dice el versículo 9. Termina diciendo el versículo 8, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, y ahí donde entendemos que se refería a ángeles, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Lo vamos a ver para otros 8 días, esa parte de la corrupción, pero quiero mirar que aquí Judas pone un ejemplo que ni siquiera el arcángel Miguel, que está por encima, porque la palabra arcángel nos está diciendo que tiene un mayor nivel, tiene una mayor autoridad, dice que ni siquiera él se atrevió a maldecir o a hablar mal del diablo. Ahora, aquí vamos a entrar en un problema, o no un problema, pero porque ¿de dónde salió esto? Porque la Biblia no registra eso. Entonces aquí ya entramos a mirar que lo que ha hecho Judas es que ha cogido un libro que parece que los judíos lo conocían muy bien. Algunos lo llaman el Nuevo Testamento de Moisés, o mejor se llama, o también se le llama la Asunción de Moisés, que es un libro apócrifo. Se han encontrado algunas partes de algunos fragmentos de ese libro apócrifo, que ahorita le voy a leer algunos fragmentos más adelante. Pero entonces, lo que se cree es que Judas va a traer de un libro apócrifo. Ya sabemos que la palabra apócrifo, escondido o no canónico, es decir, no hace parte de los libros inspirados, y por eso algunos al comienzo tenían problemas con Judas para aceptarlo. ¿Por qué Judas va a mencionar esa parte de que el arcángel Miguel tuvo una cierta disputa por el cuerpo de Moisés con el diablo, si la Biblia no registra eso? Y vamos a ver entonces qué es lo que la Biblia registra, y lo voy a dejar como una parte, como algo aparte, pero déjenme, yo termino esta parte. Entonces, semejante a lo que está diciendo Pedro, y vamos a volver a Pedro, segunda de Pedro, pero vamos a leer versículo 11 hasta el 12. Segunda de Pedro 2, versículo 11 hasta el 12. Dice la última parte del 10: son atrevidos, son contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. ¿Sí ven? Los ángeles, estos falsos, se atreven a hablar de las potestades superiores, pero ni siquiera los ángeles hacen eso. Versículo 12: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propio juicio. Entonces, se refiere específicamente, cuando dicen aquí, estamos mirando el punto que blasfeman de las potestades superiores, se refiere precisamente a los ángeles. Entonces aquí viene mi último punto para como clarificar esto acá, y el punto es aquí: Miguel y el diablo, pero no Miguel de acá, el arcángel Miguel y el diablo, sería como un punto aparte para aclarar esto. Entonces, como ya lo dije, se cree que este versículo 9 es un comentario extrabíblico, es decir, y aún la parte del versículo 10, que vamos a leerlo otra vez, porque él quiere explicarle la última parte del verso 8, que dice: primero son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad. Número 4, blasfeman de las potestades superiores. Entonces ahora Judas viene a ponernos un ejemplo. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen. Es decir, a esto no les importa, sino que van blasfemando libremente. Entonces, la pregunta que nos hacemos: si Judas tomó de un libro hipócrifo
apócrifo, perdón, ¿afecta eso? No. No afecta para nada, porque no está trayendo una herejía ni está diciendo nada, solamente está haciendo referencia a algo que los judíos ya conocían por un libro que existía y que lo habían leído, de qué fue lo que pasó con el cuerpo de Moisés. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? Ya que nadie lo sabe y la Biblia nos deja ahí. Cuando uno lee la Biblia se da cuenta qué fue lo que pasó con Moisés. En Deuteronomio 34, vamos a mirar, ¿qué pasó con Moisés? Deuteronomio 34, porque Judas se va a referir a esto, pues Judas, pero tomando de un libro apócrifo que se llama La Ascensión de Moisés. Deuteronomio 34, 4, mire lo que dice. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Está diciéndole Dios a Moisés. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y ahora note el versículo 6, y la Biblia ahí hace silencio. Y lo enterró, es decir, Dios, en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Eso es lo que dice la Biblia. Dios mismo le mostró a Moisés Canaán, la tierra, y le dijo: puede verla, pero no vas a entrar, porque te vas a morir ahora. Es más, la Biblia registra, llama a Josué, entrégale el cargo, él tiene que entregarle el cargo a Josué, pues luego dice: y te quedas aquí porque te vas a morir, y muere, y dice que Dios mismo lo enterró. Obviamente tenían que venir ángeles, ¿no?, para hacer esa sepultura, pero dice que nadie sabe el lugar de la sepultura. Entonces yo quiero referirme a un extracto que hay, que existe de este libro apócrifo, y lo voy a leer para que sepan que de ahí fue que tomó Judas esta referencia. Mira lo que dice ese libro, un extracto de ese libro, narrando este punto. Dice así: Josué acompañó a Moisés en el ascenso al monte Nebo, donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida. Luego Moisés envió a Josué de regreso al pueblo para informarle de la muerte de Moisés, y Moisés murió. Dios envió al arcángel Miguel para llevar el cuerpo de Moisés a otro lugar para enterrarlo allí, pero Samael, el demonio, se le opuso, disputando el hecho de que Moisés tuviera derecho a un entierro honroso. El demonio presentó cargos de homicidio contra Moisés por haber matado al egipcio y haber ocultado su cuerpo en la arena. Pero esta acusación no era más que una calumnia contra Moisés, y Miguel, que no toleró tal calumnia, le dijo al diablo: que el Señor te reprenda, diablo. Ante esto el demonio huyó, y Miguel llevó el cuerpo al lugar que Dios había mandado, enterrándolo allí con sus propias manos. Así fue que nadie vio el entierro de Moisés. Eso es lo que dice ese libro, que es escrito y existió realmente. Como le digo, hay unos fragmentos, de ahí se sacó esto. Entonces parece ser que Judas había, y no solamente Judas, todos los receptores de la carta tenían ese conocimiento. Entonces por eso él hace referencia a ese libro, o saca la referencia pues de ese libro, pero no nos asusta, porque realmente antes nos ayuda a tener un poco pues de comprensión de qué fue lo que pasó. Bueno, hubo otro caso también muy parecido, y lo que queremos ver en esa parte, y es Zacarías 3, 1 al 2. Vamos a ir allá. Aquí ya se refiere pues con el sumo sacerdote Zacarías, que también venían de la cautividad, y ellos pues habían cometido, obviamente no estaba limpio. Vamos a leer. Está Zacarías capítulo 3, versículo 1, va a leer 1 y 2 nomás. Mira lo que dice aquí: me mostró al sumo sacerdote Josué.
Aquí está el sumo sacerdote Josué, Zacarías lo vio, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Él pudo ver eso. Y luego dice, y dijo Jehová a Satanás, escuchen, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces es algo muy parecido, donde vemos que lo que están haciendo estos ángeles de alguna manera no es hablando maldiciones sobre estas autoridades superiores que están caídas, sino que lo que están haciendo es, digamos, más bien trasladando la maldición a Dios. Cuando dice Jehová te reprenda, lo que están diciendo es: yo no te voy a reprender, yo no te voy a maldecir, porque igual los ángeles, aunque Satanás y los demonios están caídos, siguen siendo autoridad. Caídos, pero tienen cierta autoridad y fueron creados por Dios, y ellos lo que tienen, están mostrando con esto es que la autoridad máxima es Dios, y así como Dios tiene autoridad sobre los ángeles buenos, también Dios tiene la autoridad sobre los ángeles malos. Y tanto los ángeles buenos como los ángeles malos son criaturas. Ahora, usted y yo somos salvos, pero ese impío que está allá es criatura de Dios también. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Esos ángeles buenos están ahí por la gracia de Dios. Aquellos cayeron. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Nosotros no vamos a levantarnos contra ustedes, que son autoridades, caídas pero son autoridades, sino que más bien nosotros nos remitimos a Dios y lo que decimos es: el Señor te reprenda. Es decir, el Señor va a pagar por lo que usted está haciendo. Nosotros no vamos a hacer nada. O como dice la Escritura, dejad lugar a la ira de Dios. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y para nosotros sería lo mismo. No vengarnos nosotros mismos, sino dejar lugar a Dios. Que Dios sea el que tome acción a esas autoridades, no nosotros. Y entonces, ¿por qué estamos hablando así? Porque es que eso es lo que él está diciendo. Mire, voy a volver a leer. Estos falsos, volviendo a Judas, versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos, ¿qué es lo que hacen? Son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Número 4. Los malos, los falsos, los que no son creyentes verdaderos, blasfeman de las autoridades superiores. Es decir, no les importa el rango de autoridad que esté por encima de ellos. Fácilmente hablan de la autoridad. Eso es lo que está diciendo aquí, y pone el ejemplo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, y ya vimos de dónde fue que lo sacó, disputaba con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Blasfeman de cuantas cosas no conocen. Ahora no voy a ir allá, pero Miguel aparece también otra vez en Daniel 10:13 y en Daniel versículo 20 al 21, donde él ayudaba también. Cuando Daniel estaba orando, dice: pero nadie me ayuda, solamente vino Miguel, el arcángel Miguel, y me ayudó, y tuvo que pelear con unas huestes espirituales de maldad en ciertos sectores. Apocalipsis también habla de esto. Estas son autoridades que Dios los tiene con una misión, les ha dado una misión, les ha dado un trabajo. Pero ¿cuál es la enseñanza entonces de esta última parte acá? De que estos falsos no les da temor de hablar contra las potestades superiores. ¿Cuál es la enseñanza? Y la enseñanza es esta, y la aplicación para nosotros. Si el arcángel Miguel, mayor en poder, no reprendió a Satanás, sino que lo remitió a Dios, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Es decir, ¿tienes tu autoridad sobre los demonios? ¿Tienes tu autoridad sobre Satanás? Sí, la Biblia dice que no la dio. Pero ¿podemos maldecirlos? ¿Podemos hablar mal de ellos? No. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy día con toda esta gente que hace guerra espiritual? ¿Acaso no es eso? Entonces, por ahí podemos decir que esta gente es falsa. Porque una característica de los falsos es que blasfeman contra las autoridades superiores, y ya nos dimos cuenta quiénes son. Y que lo único que podemos hacer nosotros es: pues, si aparece el diablo por ahí y lo está molestando, sométase a Dios. Eso es lo que dice Santiago. Someteos pues a Dios. ¿Y el diablo qué va a hacer? Huirá de nosotros. Cuando el arcángel Miguel dijo: el Señor te reprenda, ¿qué hizo el diablo?
huyó, bueno, en el libro apócrifo dice que huyó, pero por lo menos mirando Zacarías, que está claro, también Jehová te reprenda, y él estaba allí para acusarlo, y porque Satanás es el acusador, el adversario, y Satanás sí tiene el poder para acusar a una persona que está caída, pero nosotros no, nosotros lo remitimos a Dios. Entonces es muy importante, y me gustó esa parte, porque ahí es como algo para darnos cuenta entonces que estas iglesias que echan fuera demonios, mantienen atando al diablo y jugando con el diablo y mantienen todo a todo el diablo y Satanás y demonios, son falsas. Por lo menos tienen una característica de los falsos, que no temen hablar mal de las autoridades superiores. Gracias a Dios aquí no hacemos guerra espiritual. La guerra espiritual de nosotros, hermanos, ¿sabe cuál es? Es contra el pecado. Y la única manera es recibiendo la palabra, edificándonos cada día más, para que cuando venga la tentación, el diablo nos ataque, nosotros estar tan fuertes y tan firmes que no cedemos a la tentación y nos sometemos a Dios, y el diablo huye de nosotros. Entonces vimos esas 4 características, hermanos. Nosotros vamos a mirar las otras 4, es decir, la última parte del versículo 10 y el versículo 11, que es bien interesante, de cómo conocemos a un falso, que son aquellos que toman la gracia, son libertinos, y ya vimos unas características de ellos. Vamos a orar esta hora.